Bueno, hola, nosotros somos el equipo número 2 y la premisa de trabajo en la tertulia de hoy será analizar diversos aspectos de la filosofía de la mente y reflexionar sobre las preguntas ¿qué es la mente y qué es la conciencia? Para eso, todos nosotros vamos a presentar algunas ideas de autores que seleccionamos y luego vamos a iniciar el debate teniendo como base el documental que se llama Grandes Pensadores, Filosofía de la Mente. Hasta ahora en el curso vimos la definición clásica de la inteligencia humana, pero hoy concretamente vamos a considerar teorías más contemporáneas, en especial la teoría de las inteligencias múltiples creada por Gardner. Este autor, luego de realizar una investigación como psicólogo, escribió un libro llamado Estructuras de la mente, que subtituló Teorías de las inteligencias múltiples. En este libro explica que en lugar de tener una única computadora en nuestro cerebro, como él pensaba en un principio, todos tenemos al menos 7 u 8 computadoras diferentes. Y una computadora puede funcionar bien en una persona y otra computadora puede funcionar bien en otra, pero todos necesitamos pensar en inteligencias múltiples por esto mismo. Entre los tipos de inteligencia, el autor menciona la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la kinestésico-corporal, la interpersonal, la intrapersonal y la naturista. Y cuando en el documental vemos el pensamiento de Brian McLuhan, es posible pensar en la idea del paradigma conexionista o de red neutral que propone como algo conectado a la idea de las inteligencias múltiples, ya que el paradigma propone que la mente, o mejor dicho, la arquitectura computacional de la mente, es una red de nodos interconectados. Y en cierto sentido, ambos autores coinciden en que la mente no es una sola computadora o programas, sino que nuestra mente está interconectada con más de una computadora o red de nodos. Entonces, luego de conocer esta teoría de las inteligencias múltiples y pensando ahora concretamente en la conciencia, pensé en una pregunta que me llevó a reflexionar acerca de todos esos temas y pensé que no sería oportuno pensar en una posible teoría de las conciencias múltiples, por ejemplo, pensar que existe una conciencia de la realidad, otra conciencia de nosotros mismos como personas, otra conciencia espacio-temporal, por decir algunas, por ejemplo. Creo que esa es una pregunta que me surgió luego de estas lecturas y me parece importante capaz poder discutir. No sé si piensan que es posible esta idea de las conciencias múltiples o si quieren aportar algo más. Bueno, para mí sí, está bueno, ya que creo que basarlo solo en algo simple o solo una cosa sería medio imposible, y más por cómo es la mente. Así que me gustó bastante tu pregunta. Bueno, yo, en base a lo que leí, a los videos que vi, logré sacar que a lo largo de la historia las ideas sobre la mente y el cerebro de las personas, junto con su capacidad de pensar y su inteligencia, han ido evolucionando hasta más o menos la actualidad, donde se maneja la idea que plantea Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Em, Esta idea surge de la premisa de que todos tenemos un wit y un grit, que él llama, que el wit vendría a ser como nuestra inteligencia, o sea, qué tan inteligentes somos, mientras que el segundo es la perseverancia que tiene cada persona como a lo largo de su vida en las cosas que se propone y que hace. Pero a medida que fue avanzando en sus investigaciones, logró concluir que las personas tenemos múltiples wits, o sea, tenemos distintas inteligencias, y ahí es que surgen las inteligencias múltiples, como él las denomina, y que tenemos que tener un grit bueno que nos lleve a ser buenas personas, buenos trabajadores y buenos ciudadanos. Y ponía el ejemplo de, por ejemplo, Hitler tuvo un grit muy importante, pero que ocasionó cosas perjudiciales para la sociedad. En cambio, por ejemplo, Nelson Mandela, Gandhi, lograron tener un grit muy fuerte, pero que lograron cosas positivas y un cambio bueno en la humanidad. Estos múltiples WIT son los que hoy son las 8 inteligencias múltiples, que son la lingüística, lógico-matemática, espacial, la musical,
corporal sinestésica, intrapersonal e interpersonal y la naturalista. Él dice que todas las personas tenemos las 8, pero que ninguna inteligencia está combinada de igual manera en más de una persona. Es decir, que cada uno tiene una combinación única de esas inteligencias. Por ejemplo, una persona puede ser muy buena en el área lingüística, mientras que otra persona puede ser muy buena en el área intrapersonal. Y por otro lado, en el documental de Filosofía de la Mente, se brindan diferentes visiones y concepciones acerca de la mente y su relación con el cuerpo, y una de esas visiones es el funcionalismo, el cual surgió de lo que se conoce como la metáfora computacional, que lo que ésta sostiene es que la mente es como un software que corre sobre el hardware que vendría a ser nuestro cerebro. Y los filósofos funcionalistas afirmaban que los estados mentales pueden ser comparados con dispositivos mecánicos. Entonces, la pregunta como que me hice fue más bien, ¿cómo puedo llegar a relacionar o en qué punto se puede llegar a relacionar o a tocar lo que dice Gardner con el funcionalismo? Y yo lo relacioné más o menos en el que se relaciona en el punto en que tanto para los funcionalistas como para Gardner tenemos como una base. Eh, para Gardner tenemos todos los seres humanos la misma base de las 8 inteligencias, una más desarrolladas que otras, y para los funcionalistas tenemos como un mismo hardware, pero que es como con distinta información, distintas cosas que lo hacen diferente. No sé si alguien tiene algo para opinar o comentar. Muy interesante lo que comentás, Josefina. O sea, quizás lo que tengo para comentar es que, tomando en cuenta las diferentes perspectivas, o sea, lo que tú comentabas, lo que comentaba mi otra compañera, de la vasta complejidad, ¿no?, de la mente humana y la necesidad de abordarla desde múltiples dimensiones. Aparte de esto, nos invita también a explorar y comprender la interacción entre lo que es la biología, la ciencia, la inteligencia y mismo la forma en que nos relacionamos con el mundo y con los demás. Así que está muy bueno también lo que traes a la mesa. Bueno, bueno, yo leí el libro sobre Sanguinetti que habla sobre la teoría de la identidad. Ay, se me fue todo. ¿Me siguen escuchando? Sí, Mica, te Sí, se escuchamos. escucha. ¿Creen que se me trancó todo? Sorry. No puedo ver nada. Si no, si querés, Martín, seguí vos y de última. Bueno, yo sigo también por la línea de Gardner. En mi caso me dediqué un poco al texto complementario, que obviamente habla, es muy largo y habla básicamente de todo lo que estuvieron mencionando. Pero bueno, yo creo que sí, que lo que propone el autor, todas las personas tienen una inteligencia que puede ser diferente y que se presenta a través de las capacidades o habilidades específicas de cada uno. Cada uno puede ser mejor o peor, entre comillas, en los diversos aspectos de la vida o tener más facilidad o interés por temas específicos, que son justamente los que va a lograr desarrollar mejor. Bueno, a lo largo de lo que es el libro, sí identifica las inteligencias que ya fueron mencionadas. Y bueno, creo que es importante lo que dice el autor, que hace hincapié en lo que tiene que ver con la educación. Que bueno, en la actualidad la educación apunta un poco a llevarnos hacia el lado de la lingüística y a la lógica matemática y deja de lado el resto de los aspectos que pueden ser un poco más creativos, espaciales, musicales, corporales, y que bueno, de a poquito, a medida que va avanzando todo y todo se va desarrollando, todos esos aspectos hoy en día están un poco más cubiertos y permiten a la persona que se desarrolle de la manera que quiere y no lo llevan siempre hacia el mismo lugar. Y otra cosa, como para cerrar este autor, es que hace un especial énfasis en el desarrollo de lo que es la inteligencia emocional, que sin lugar a dudas es algo sumamente importante para poder relacionarse con el otro, para saber entenderlo y entender justamente la variedad
de personas que existen y el tipo de inteligencias que debemos entender y comprender como para poder relacionarnos bien con el otro. Yo voy a agregar nomás algo que recién se me ocurrió, que este autor que vimos nosotros tres habla sobre estas inteligencias como computadoras. Y ahora que mencionaste el aspecto emocional, me hace como un contraste o una oposición pensar en una computadora y luego en un aspecto emocional, porque como sabemos y como aprendimos a lo largo de estos años, lo que nos diferencia de una computadora posiblemente sea lo que nosotros pensamos, cómo pensamos y también el sentir. Entonces ahí se me generó recién como un contraste o una oposición entre esos dos puntos que nombra el autor que me parecen bastante opuestos, pero por separado me suenan bien y estoy de acuerdo, pero juntos es como que se me chocan un poco los conceptos. Bien, voy yo, ¿no? Ya terminó. Bien, ahora sí, el libro es de Sanguinetti y habla sobre la teoría de la identidad. Que para comenzar hay que saber de qué se trata la teoría de la identidad, que lo que hace es relacionar el cerebro con la mente, basándose en una competencia o discreción sobre el neurologismo, que lo que dice, el cerebro es lo que manda todo, la mente, lo que pensamos, cómo socializamos. Entonces, como una plena diferencia en que la teoría de identidad dice lo que pienso es lo mismo que lo que hago físicamente el neurologismo no, es como que es como más computacional, como lo han mencionado anteriormente. Luego está otra teoría que es la biología naturalista, que dice que sostiene que la biología es parte de todo. Todo nuestro cuerpo es biología, nuestra parte social es parte de la biología, como que nacimos en una parte biológica y todo se va a cumplir así. Luego también otra teoría es el emergentismo, que dice que de algo tan grande no se puede basar en algo tan pequeño. En esta parte del cerebro dice que todo lo que pasa por nuestro cuerpo desde que nacemos no puede ser basado en algo tan chico, sino que el cerebro es tan grande, tiene tantas cosas para dar y tanto que no se sabe todavía que hay que basarse más bien en el cerebro para poder entender todo el cuerpo en sí. Y luego está la supervivencia, que ya la hemos visto en clase, que es como que dice que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nuestro cerebro tiene, surgió como de una adaptación en la naturaleza y cada persona es diferente dependiendo de la adaptación que tuvo. Eh, Creo que acá me va a hacer más bien, no sé, en una persona que tiene alguna enfermedad, no va a ser la misma supervivencia que tiene una persona sana o no sé, depresiva, es como que es bastante cambiante. Y eso me hizo pensar bastante en la comparación con el computacionalismo, que lo mencionaron mucho anteriormente, que es como que somos una máquina. Todo lo que nos entra sale, es algoritmo, y es como que estoy demasiado en desacuerdo en eso, porque creo que es medio imposible que funcionemos como una máquina, porque aparte de eso, tenemos sentimientos, nos pasan cosas, pensamos y tenemos conciencia, que creo que una máquina en ese sentido tipo, no lo podría ver. Y esa fue la gran pregunta que me hice, ¿será que tipo somos una máquina o a veces sí, funcionamos como una máquina el día a día, pero no creo que sea tan como lo mencionan tantas veces? No sé si quieren opinar algo. Yo relacionado a lo de las máquinas y lo computacional, me hace pensar con todo lo que está pasando ahora de la inteligencia artificial y todo eso, de los robots o los robots que son como mozos o que como sacan a los mozos de los restaurantes, por ejemplo, y que capaz que tienen muchas cosas a favor o sea, un beneficio, pero que a la vez, como a veces a uno le falta la calidez o el trato de ese humano que tiene tipo persona a persona y que
sí, o sea, capaz que tienen más conocimientos o más habilidades programadas, pero por ejemplo la empatía o el, bueno, tipo, no sé, como poder entender desde lo emocional, que creo que lo veo muy difícil que se pueda programar una computadora o un robot para eso. Y creo que a la larga, como que las personas vamos a terminar como queriendo volver hacia atrás en el tiempo por el tema de que falta eso humano en lo que nos rodea. Sí, yo viniendo con esta idea de la inteligencia artificial, en el otro texto que había, justamente el autor, bueno, separa lo que es la inteligencia artificial y dice que nunca podría sustituir a la inteligencia del ser humano. Y bueno, y estuve investigando un poco un ejemplo que da, que lo llama el ejemplo del cuarto chino, que rápidamente se los explico, ¿no? Él dice que, por ejemplo, en un cuarto está el autor y del otro lado hay una persona y también hay un robot, ¿no? Y bueno, el robot puede responder en chino todo lo que se le dice, ¿por qué? Porque es una conjunción de información y de datos que lo que hace la inteligencia artificial es juntarlos, darle un sentido y bueno, y hacer como que sabe chino, ¿no? Con toda esa información. Pero el autor dice que cualquier ser humano también podría hacerlo. ¿Por qué? Porque estando adentro de ese cuarto, también podrían pasarle un papel por abajo y él responder en chino si tuviera a disposición toda la información que tiene ese mismo robot. Es decir, si tiene un montón de manuales, él con tiempo puede generar una respuesta y puede simular que está hablando en chino también, ¿no? Entonces, que en definitiva lo único que hace la inteligencia artificial es juntar información y darle sentido en base a lo que uno le puede preguntar y simular y engañarnos de que es mejor que el ser humano o que puede dar algo mucho más rápido que nosotros. Está bueno lo que contás, Martín, muy interesante. Sí, o sea, en realidad yo la verdad que tengo muchas dudas de hasta dónde puede llegar lo que es la inteligencia artificial. David Chalmers, en donde expone la pregunta fundamental de cómo explicamos la conciencia. Entonces ahí lo que hace es comparar la conciencia con una película, donde cada uno de nosotros es el centro de nuestra propia película. Y ahí señala que la conciencia es un fenómeno misterioso y fundamental en la existencia humana y que sin ella la vida carecería de sentido. Además, también Chalmers reflexiona sobre la aparente incompatibilidad entre la ciencia, que es objetiva, y la conciencia, que vendría a ser subjetiva. Además, destaca que en las últimas 2 décadas ha habido un crecimiento en el estudio científico de la conciencia y propone ideas radicales y simples para abordar este tema de manera comprensible. Entonces, la primera idea que plantea es que la conciencia es fundamental. Al igual que los físicos consideran que el espacio, el tiempo, la masa como elementos fundamentales del universo, Chalmers sugiere que la conciencia también podría ser como un ladrillo fundamental de la naturaleza. Esto no implica que no pueda ser objeto de estudio científico. O sea, sí, lo puede ser, pero también abre la posibilidad de investigar las leyes fundamentales que rigen la conciencia y su relación con otros aspectos básicos. Aclara que todavía no sabemos qué leyes son estas que rigen la conciencia, pero es lo que la humanidad busca. Entonces, la segunda idea también que propone es la conciencia, si la conciencia puede ser universal. Entonces, según esta visión llamada panpsiquismo, cada sistema, desde humanos y animales hasta microbios e incluso fotones, pueden tener algún grado de conciencia, no importa ni si mucho o poco, pero tienen algún grado de conciencia. Esta idea se basa en la noción de que la conciencia está relacionada con el procesamiento de información, y a medida que aumenta la complejidad del procesamiento, aumenta la conciencia. Esta deducción proviene de la primera idea, que la conciencia es algo fundamental. Si es fundamental como el espacio, el tiempo y la masa, es natural suponer que también puede ser universal. Entonces, otra razón proviene de la idea de que quizás la forma más simple y poderosa de encontrar leyes fundamentales que relacionen el pensamiento con el proceso físico es es vinculando con la información. Siempre que hay un procesamiento de información, hay conciencia. Ojo, porque ese es un punto interesante que después capaz que les comento algo.
Entonces Chalmers menciona la medida matemática de la integración de la información propuesta por el neurocientífico Giulio Tononi, conocida como phi. ¿Qué es phi? Es una medida que sugiere que el grado de interacción de la información en un sistema está relacionado con su grado de conciencia. En los cerebros humanos hay un alto grado de integración de información y por lo tanto una alta conciencia, mientras que en sistemas más simples como los microbios el grado de integración y conciencia es más bajo. Entonces el filósofo reconoce que la segunda idea sobre la universalidad de la conciencia es más incierta que la primera. Al finalizar la charla comenta que comprender la conciencia es uno de los desafíos más difíciles tanto para la ciencia como para la filosofía. Sin embargo, afirma que entender la conciencia es la clave real para comprender el universo. Y además del universo, también nuestra propia existencia. Y además sugiere que tal vez solo necesitemos encontrar la idea radical correcta para avanzar en este campo. Entonces, a modo de reflexión más personal, es interesante, ¿no?, ver a un filósofo actual reflexionando sobre un tema que ocupa a la humanidad desde hace milenios y buscando la forma de imprimirle un nuevo enfoque a la luz de los conocimientos científicos actuales. Chalmers presenta dos teorías locas, según sus palabras, que en lo personal no puedo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo que plantea. Seguramente si algún día se cree una ley fundamental sobre la conciencia, creo que ese día está muy lejano, ¿no? Pero entiendo que lo aceptaría como diciendo, como acepto la física, que quizás es más comprobable, pero en este caso también lo aceptaría. Y, pero tal, lo veo lejano porque entiendo que aún no sabemos ni cómo funciona el cerebro, entonces menos aún vamos a entender cómo es que se relacionan los procesos. Después, la segunda idea loca que comenta, aunque puede ser atractiva, porque hemos visto que durante la historia de civilizaciones que creían en una conciencia colectiva, en donde todo el universo estaba interrelacionado, no explica lo singular de cada conciencia individual. Y además, por otro lado, unir conciencia con la cantidad de información que cada ser pueda procesar promueve interrogantes como, por ejemplo, y lo que veníamos hablando, ¿la inteligencia artificial es consciente de su existencia o representa la conciencia del programador? Que era algo de lo que, o sea, ustedes ya lo comentaron varias veces, porque ¿qué pasa? La inteligencia artificial procesa información. Entonces, según esto que yo vi en el video, entonces la inteligencia artificial tiene conciencia. Está, pregunta ahí, o sea, es como medio raro, cada uno tendrá su opinión, pero queda como una pregunta abierta de, bueno, ¿será? ¿No será? Y está, en el camino también de las ideas locas, los seres humanos seremos parte, por ejemplo, ¿no? Les voy a tirar una idea re loca. ¿Puede ser que seamos parte de un experimento de alienígenas de la cual no somos conscientes? Podría ser, nadie sabe. Existen un sinfín de interrogantes que en realidad pueden ser ciertas como no. Entonces ahí capaz que coincido un poco con lo que dice Chalmers, que decía que en realidad hoy no sabemos nada, ¿no? No sé si ahí tienen ustedes algo para comentar. Les doy el espacio. Yo creo que a esta altura, creo que ninguna idea o opinión o pregunta que nos hagamos respecto a la conciencia es ni correcta ni incorrecta. Me resulta muy raro que desde que se creó el mundo hasta ahora no sabemos exactamente cómo funciona la conciencia y todavía no se ha hallado ninguna respuesta sobre eso, así que no veo tan loco la idea de algún experimento con nosotros o algo así. Y me pareció muy interesante la parte de la inteligencia artificial, porque, bueno, que ya lo comentamos varias veces, pero sin duda para mí la diferencia que tenemos con la máquina es el poder pensar. Entonces, la idea de que una computadora tenga conciencia me resulta muy extraña y muy surrealista, pero nada, creo que eso es lo que nos diferencia de las computadoras y me parece súper interesante toda la parte que hablaste recién sobre los autores. Y nada, será una pregunta que seguirá abierta por muchos años, supongo yo, pero que está bueno poder reflexionar y sacar algunas teorías al respecto, como hicimos recién. Sí, tal cual, Alexandra. Les agradezco a todos igual por compartir su reflexión y estuvo muy bueno, muy nutritivo.
Si alguien más tiene algo para decir o cierro por acá, Cerramos, creo. dale. Genial, entonces. Gracias. 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 Nos vemos, gracias.